Bueno, en este video vamos a ver la parte de balance de momento. Para ello necesitamos conocer primero los tipos de flux que hemos revisado y entre de ellos tenemos el primero que sería transporte molecular y también tendríamos transporte convectivo. Ajá. Entonces, el transporte molecular va a ser el transporte que se va a dar de área a área. ¿Mm? Entonces, en este caso, nosotros ya lo habíamos visto, ¿sí? Y lo habíamos expresado a través de la variable tau. Ajá. Entonces, este transporte molecular ya sabemos que se va a dar a través de área en área y va a estar representado por tau, que va a ser, bueno, tau ya sabemos que es un tensor, es una variable que va a tener dos direcciones. Ajá. La primera dirección, en este caso, va a ser la dirección de la fuerza, en este caso la dirección de la velocidad, ¿sí? Y la segunda dirección va a ser la dirección del flux de momento en el que se está transfiriendo la cantidad de movimiento o el momento. En este caso, por lo regular, se representa con dos líneas. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos esta parte, ¿sí? Lo voy a volver a poner acá abajo porque lo voy a ocupar después. Entonces, sabemos que el transporte molecular se va a dar de área en área. Es más o menos, como le había yo dicho, análogo a la conducción de calor, ¿sí? En este caso, pues una superficie debe de estar en contacto con otra para que se dé o para que se lleve a cabo la conducción. Entonces, está relacionada con que las áreas deben de estar juntas, ¿sí? Les había dicho que en este caso tau, tau, que es en este caso podríamos representarlo como tau yx, ¿sí? Y en este caso tau yx, pues sabemos que la segunda variable va a ser, la segunda subíndice va a ser la dirección de la velocidad o bueno, principalmente la dirección del momento, en este caso sería el ex momento. Y la primera va a ser la dirección de la transferencia. Dirección de la transferencia. Entonces, dirección de la velocidad o dirección del momento, que en este caso sería en X, y la dirección de la transferencia, que en este caso sería Y. ¿Sí? Aquí es un poco diferente para el caso del transporte convectivo, ¿sí? Porque el transporte convectivo, pues nosotros lo vamos a representar como la densidad multiplicada por, bueno, no va a ser multiplicada, sino la densidad por dos vectores. En este caso sabemos que cuando tenemos dos vectores y no tenemos ni una X ni un punto aquí, pues estamos hablando de un tensor. Entonces, este de acá arriba, tau, es un tensor y esto, el transporte convectivo, igual también es representado por dos velocidades, también sería un tensor, también tendría 9 componentes. Una de estas componentes nosotros la podemos representar de esta manera, ¿sí? Y la primera parte, bueno, estaría representado por el momento por unidad de volumen. Como habíamos visto, el momento por unidad de volumen va a ser la eh, densidad por la velocidad, en este caso sería la velocidad en X. Entonces, si se dan cuenta, la primera parte aquí me está representando la dirección de la velocidad o la dirección del momento, lo que está entre paréntesis aquí. Cosa muy diferente con respecto al transporte molecular, al esfuerzo constante, porque tenemos la dirección del momento, la tenemos como en segunda posición, en el subíndice 2. ¿Sí? En el subíndice 1 tenemos la dirección de la transferencia. ¿Sí? Entonces aquí primero tendríamos la, eh,
el momento por unidad de volumen. Momento por unidad de volumen. Y después tendríamos la segunda, sería la dirección del momento. Entonces, pero en este caso, de todos modos, la dirección de la transferencia de momentos o de flux de momentos se va a representar con una doble línea. Entonces, la velocidad se está representando en esta línea X y o el momento o el ex momento se está representando en esta línea X y la dirección de la transferencia sería en Y. Entonces, esa sería la dirección de la velocidad. En este caso, sería multiplicado por Bx, By, ¿sí? Son dos vectores. Entonces, en este caso, esta estaría representado la dirección de la transferencia. Dirección de la transferencia. Uh-huh. Entonces, esto es, bueno, este término ya sabemos que es transporte convectivo, ¿sí? Transporte debido al movimiento del fluido, pero pues es un poco contradictorio porque pues no podemos tener balance de cantidad de movimiento, balance de momento, si no hay velocidad. Pero en este caso la única diferencia entre estos dos, o bueno, la diferencia más notable entre estos dos, sería que en esto pues requiere tau, en el esfuerzo cortante, el flujo de momento debido al transporte molecular, se va a necesitar que un área esté enseguida de otra. En este caso, para este transporte convectivo no se necesita que un área esté después de otra para que se pueda transferir, sino se transfiere a través de la velocidad. Uh-huh. Entonces, estos son los dos tipos de transportes que vamos a tener en el momento. Uh-huh. Ahora, con respecto al balance, vamos a poner primero como analogía el balance de masa. Balance de masa. Y ya sabemos que el balance de masa va a ser la rapidez de entrada de masa, menos la rapidez de salida de masa y más la generación de masa. En este caso, generación de masa. O bueno, sería la rapidez también. Rapidez de generación de masa. Ajá. En este caso todos serían rapidez. ¿Por qué? Porque sus unidades en este caso serían unidades de masa, ¿sí? O sobre de tiempo. Entonces todos estos sería rapidez de entrada, rapidez de salida y la rapidez de generación pues también va a tener unidades de kilogramos por segundo. En este caso, nosotros con lo que vamos a estar trabajando, vamos a decir que la acumulación en el sistema va a ser igual con 0. En este caso, nosotros podemos tener un sistema en el cual puede estar ingresando masa y también puede estar saliendo masa. Entonces, bueno, en este caso nosotros podríamos tener este sistema en el cual podemos tener la entrada de masa, podríamos tener entrada de masa por esta y podríamos tener salida de masa, ¿sí? En este caso, aquí vamos a tener, si estamos metiendo masa, vamos a tener un incremento de masa en este volumen. Entonces, la entrada estaría relacionada con un incremento de masa en este volumen, ¿sí? Y la salida con un decremento de masa en este volumen. Entonces, bueno, como estamos trabajando en estado estacionario, se supone que no va a haber acumulación de masa en el sistema, era como lo de la cubeta, ¿no?
está saliendo a la misma tasa de la que está entrando, entonces el término de acumulación va a ser igual con cero. ¿Sí? En este caso, aquí pues sabríamos que vamos a tener otro término. Ajá. Vamos a tener otro término de rapidez de generación, pero ese no lo vamos a tomar en cuenta por el momento. Imagínense que solamente tenemos rapidez de entrada y rapidez de salida. Si la rapidez de entrada es igual a la rapidez de salida, entonces el término acumulativo va a ser igual con cero. Si el término acumulativo es igual con cero, sabemos que vamos a estar trabajando en estado estacionario. ¿Sí? No, el término acumulativo va a tener un valor igual con cero. Eso es lo único que va a significar el término de estado estacionario. Uh-huh. Entonces, la rapidez de generación de masa, pues no tenemos generación de masa, ¿no? No a lo mejor también no. Por lo regular, cuando hacemos esto, cuando hacemos un balance de masa, o bueno, cuando lo utilizamos en reactores, este término está en moles. Moles, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está la entrada de moles menos la salida de moles más la generación de moles. En este caso, pues podemos tener un sistema en el cual esté ocurriendo reacción química. No quiere decir que se esté generando, ¿no? No quiere decir que un término se esté, o que estemos generando masa en sí, ¿sí? Sino que un reactivo se está convirtiendo a un producto. Entonces, pues el balance global de masa se respetaría, o sea, entradas son iguales a salidas, pero a lo mejor por especies, por ejemplo, la especie A puede ser un reactivo, esa especie está disminuyendo. ¿Sí? Este término de rapidez de generación puede ser un consumo, ¿sí? Puede ser un término fuente. Los términos fuente por lo regular pueden ser o fuentes o pérdidas, ¿sí? En este caso, si fuera un reactivo, en este caso se estaría consumiendo y podemos representar este término como el término de consumo. Va a depender de la rapidez de reacción, ¿sí? Pero en el caso de producto, en este caso se estaría generando un producto, puede ser un producto A, B, ¿sí? Y ese producto se está generando. Entonces, no es que estemos generando masa, porque el balance general sería entradas es igual a salidas, pero si lo analizamos por especies, puede ser que una especie se esté consumiendo y otra especie se esté generando. Uh-huh. Igual también esto sería análogo con el balance de calor. Aquí podemos tener entrada de energía menos salida de energía más generación de energía. ¿Sí? La generación de energía pues sería debido a una reacción química o sería debido a calor o sería, bueno, a calor que nosotros estemos agregando o también sería debido a trabajo, ¿sí? Un trabajo que se esté haciendo. Ujú. Entonces, el término clave aquí sería la rapidez. Rapidez. En este caso, la rapidez va a estar en unidades de kilogramos por segundo. Entonces, cada uno de estos términos va a tener unidades de kilogramos por segundo. Quiere decir que la rapidez de entrada va a estar en kilogramos por segundo, la rapidez de salida en kilogramos por segundo y la rapidez de generación también va a estar en kilogramos por segundo. Para el caso de balance de momento, pues vamos a tener también que en este sistema, en este cubo, en esta caja que tenemos aquí, pues podemos estar agregando momento. En este caso, aquí estaríamos transfiriendo X momento en la dirección Y. ¿Sí? Aquí también estaríamos transfiriendo momento por unidad de volumen en la dirección de Y. ¿Sí? Entonces, podríamos estar agregando cantidad de movimiento y o podríamos estar sacando también cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, pero se estaría transfiriendo por por dos tipos de mecanismos, ¿sí? Aquí en este caso podríamos estarlo transfiriendo debido al transporte molecular y también podríamos estarlo transfiriendo debido a la convección, ¿sí? El transporte convectivo.
Entonces, estos dos términos pues van a tener unidades para el balance de momento. Balance de momento. Van a tener unidades de flux, ¿sí? La densidad por la velocidad, la cantidad de momento por unidad de volumen por la velocidad en y tau yx. En este caso van a tener unidades de flux, que en este caso sería momento sobre de momento sobre de área sobre de unidad de tiempo. Ajá. Para el caso del balance de momento, pues debemos de tener unidades de momento, ¿sí? Las unidades que vamos a agregar a nuestro balance. Aquí es el balance de masa, pero sería una ecuación parecida para el balance de momento. Rapidez de entrada de momento menos rapidez de salida de momento más generación de momento va a ser igual con 0. Rapidez de generación de momento va a ser igual con 0. También la vamos a estar trabajando en estado estacionario. Entonces van a tener unidades de momento por unidad de tiempo. Al igual que acá, ¿no? Tenemos masa por unidad de tiempo. Aquí tendríamos momento por unidad de tiempo. Y ese momento por unidad de tiempo, pues va a tener unidades de masa por velocidad. Y esto estaría dividido entre el tiempo. En este caso, nosotros tendríamos unidades de kilogramos, ¿sí? La velocidad en metros sobre segundo y el tiempo en unidades de segundo. Entonces, en general, esto tendría unidades de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué sería esto? Pues en este caso nosotros tenemos que esto sería masa y esto sería aceleración. Entonces, con la ley de Newton nosotros sabemos que masa por aceleración va a ser igual a fuerza, ¿sí? Y las unidades de fuerza van a estar en Newton. Nosotros tenemos que kilogramos metros sobre segundo cuadrado va a ser igual a un newton. Entonces, pues en general cada uno de los términos que nosotros tengamos en el balance de momento, tendríamos rapidez de entrada de momento menos rapidez de salida de momento, rapidez de salida de momento, más rapidez de generación, rapidez de generación de momento, todo esto va a ser igual con 0, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, nosotros tendríamos que cada uno de estos términos va a tener unidades de fuerza, ¿sí? Entonces, es muy común porque en mecánica, de hecho, no lo llaman balance de momento, sino es un balance de fuerzas, ¿sí? En ingeniería mecánica sería un balance de fuerzas, no sería un balance de momento o de cantidad de movimiento, ¿sí? Y tienen razón porque en este caso pues sabemos que las unidades van a estar en newtons. Cada una de estas unidades que vamos a tener aquí en nuestro sistema van a ser en newton, ¿sí? Entonces la rapidez de entrada sabemos que puede ser también debido al transporte molecular y también puede ser debido al transporte convectivo, ¿sí? Para la rapidez de salida tenemos que sería también molecular, ¿sí? Sería debido al transporte molecular y también al transporte convectivo, ¿sí? Y por último, la rapidez de generación. ¿Cómo cómo se podría generar momento? ¿O cómo se transfiere el momento?
El caso que les ponía yo, ¿no? Por ejemplo, de un auto, les puedes transferir momento a ustedes si lo encuentran en la calle, ¿sí? Y no se fijan bien cómo cruzan la calle, entonces pues, prácticamente les va a transferir mucho momento, ¿no? Y los va a mandar muy lejos. Entonces, esa sería una forma de transferir momento. Entonces, puede ser, puede transferirles momento o también ustedes pueden transferir momento, ¿sí? Pueden perder momento. Si, por ejemplo, ustedes empujan a una persona, cuando empujen a una persona, pues pueden estar perdiendo momento. Ustedes llevan una velocidad determinada, pero si le empujan, pues van a perder esa velocidad, perderían momento. Entonces, este término también puede ser una fuente o una pérdida, y pueden estar ganando, así como en los moles, ¿sí? Se pueden estar consumiendo si es un reactivo o se puede estar generando si es un producto. En este caso, ustedes pueden estar perdiendo momento si es que estuvieran empujando a una persona, ¿no? O estuvieran empujando el carro, ¿sí? Si el carro los está empujando a ustedes, pues entonces estarían ganando momento. Pero bueno, no sería muy bueno. Eh, en este caso, pues también va a tener unidades de fuerza, ¿sí? Eso también tendría unidades de fuerza. Ajá. Entonces de hecho sería una fuente de fuerza, ¿no? Como una fuente de rapidez de generación de momentum, sería una rapidez de generación de fuerza, ¿sí? Como pueden ustedes generar, esa fuerza puede ser en contra de ustedes o hacia ustedes, ¿sí? Igual que el calor. Las formas de fuerza puede ser a través de presión, uh-huh, o a través de una fuerza externa. Uh-huh. Y bueno, entonces en estado estacionario igual también no tenemos acumulación de momento, ¿sí? Entonces acumulación sería igual con cero. Entonces estaríamos hablando de estado estacionario. Esto sería, ¿qué dice aquí? Esto sería igual con cero. Si fuera igual, si es que no tenemos acumulación de momentos.